nuevamente reunidos para continuar el estudio de las verdades del Catecismo de la Iglesia Católica. Con ustedes una vez más, Belén María Moreno, en esta sesión número 16, donde estudiaremos, profundizaremos este misterio de la Santísima Trinidad, que es el fundamento de todas las verdades de nuestra fe. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar meditando este gran misterio de la Santísima Trinidad, porque es fundamento de nuestra fe, y porque también de la claridad que nosotros tengamos sobre Él, también se da la firmeza en nuestra fe, sobre todo en estos tiempos de tanta confusión, de apostasía, de difusión de errores, en razón de la persona del Hijo o del Padre o del Espíritu Santo. También es una buena arma para nosotros defender nuestra fe frente a tantas sectas de los hermanos separados o protestantes que están continuamente difundiendo sus errores. Entonces vamos a profundizarlo bien. Sabemos que Jesús nos da a conocer este misterio de una manera muy concreta cuando envía a sus apóstoles y les asigna la misión de ir por todo el mundo y hacer que todos los pueblos sean sus discípulos. Es una tarea que Jesús nos dejó: hacer discípulos de Él, a todos. Y aquí viene el deber de evangelizar, que tiene todo católico: padres de familia, profesores, catequistas, párrocos, todos tenemos ese deber de hacer discípulos de Jesús, promover el aumento de esos discípulos. Y luego la orden de bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí nos está expresando de manera concreta este gran misterio de la Santísima Trinidad. Y agrega: enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Es su promesa, es su mandato y es su promesa.
En el catecismo ya se nos empieza a ampliar un poco más la comprensión de este misterio. Y así nos lo dice el numeral 253. La Trinidad es una. Por eso no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. La Trinidad consubstancial. ¿Qué significa esto? Consubstancial, o sea, tienen la misma sustancia. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Sabemos, es un gran misterio. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo es lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, son un solo Dios por naturaleza. Pero ¿dónde está el misterio? Son tres personas distintas, pero tienen una misma naturaleza. Cada una de estas tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia de la naturaleza divina. Inalcanzable a nuestra inteligencia, y por eso ante este gran misterio que es hermosísimo, porque contemplarlo es hermoso, sin comprenderlo, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos, rendir nuestra inteligencia, rendir todo nuestro ser para adorarlo, abrazarlo y adorarlo sin comprenderlo en la plenitud de lo que él mismo encierra. Y en el numeral 254 continúa esta explicación. Dice, las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Hay tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando hablamos de personas distintas, son personas distintas. ¿Dónde está la unidad? En la sustancia. No son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos. Pero ¿dónde está? Pero son un solo Dios. ¿Qué es lo que los hace distintos? El origen. El Padre es el que engendra. El Hijo es el que es engendrado. Y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo. Esta unidad divina que contemplamos en el numeral anterior, consubstancial, como Dios, cada uno perfectamente Dios, es lo que constituye la unidad en la Trinidad. La unidad divina es trina. Y el numeral 259.
Toda la economía divina obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. ¿Qué entendemos por economía divina? Todo esa historia de salvación, todo ese cúmulo de obras de Dios que fueron manifestando su amor y su plan de amor, de salvación hacia el hombre. A través de todo ese proceso nos ha ido dando a conocer esa propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Una única naturaleza, la naturaleza divina. Toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas. Es hermoso entender esto. Toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas, porque son inseparables. Cuando le damos gloria al Padre, lo hacemos por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae, dice Jesús. Y también dice, nadie va al Padre sino por mí. Y es el Espíritu Santo el que impulsa nuestra alma en esa comunión de vida con el Padre y con el Hijo. Son inseparables y toda nuestra vida cristiana está envuelta por este gran misterio. Y este numeral nos confirma este plan de amor, la meta de este plan de amor de Dios sobre el hombre. ¿Cuál es el fin último de esa economía divina? ¿Cuál es el fin último de toda esa historia de salvación? De todas esas obras que Dios ha realizado para bien del hombre. ¿Cuál es el fin último? Que entremos en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Allá tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque ahí empezó todo. Cuando Dios creó al hombre, lo crea en esa unidad con la Trinidad. Porque el don de la divina voluntad llevó a eso al hombre, al darle al hombre en posesión su voluntad, lo hace entrar en el seno de la Trinidad. Y estamos llamados a entrar allí para recuperar lo que perdimos. Desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad, por el bautismo. Recordemos cuando Juan nos dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean uno en nosotros. Lo pide porque quiere que lleguemos allá. Pero el comienzo de esta unidad con la Trinidad se da en el bautismo, porque por el bautismo estamos llamados a ser templos de la Santísima Trinidad, a estar habitados por ella. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Vendremos, las tres personas de la Santísima Trinidad. Continúa el catecismo. La fe católica es esta, que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas, ni separando las sustancias.
Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad. Igual la gloria, coeterna la majestad. Son un solo Dios. Y en el numeral 267, las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Por eso al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Sin embargo, son inseparables. En la creación también participaron el Hijo y el Espíritu Santo. En la redención, de igual manera, el Padre y el Espíritu Santo con el Hijo. Y en la santificación, el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. Donde está el uno, están los otros dos. Sin embargo, la misión de cada uno se especifica. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, tanto los santos padres, los teólogos han reflexionado sobre este gran misterio. Tomamos algunas de las explicaciones y escritos que sobre eso han dejado. San Juan Pablo II, explicando esta cita de id pues y haced discípulos míos, dice: con estas palabras, Cristo ha revelado el más grande misterio de nuestra fe. Este es el misterio de un Dios uno y trino. Este Dios uno en su naturaleza divina es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Trinidad. Aquí nos vuelve a hacer énfasis. Uno en su naturaleza divina, tres como personas distintas. Es comunión de personas. Esta comunión de personas es la vida de Dios, es la vida de la Santísima Trinidad. ¿En qué consiste la vida de la Santísima Trinidad? Ya lo hemos reflexionado más de una vez. El Padre eternamente genera, engendra al Hijo, amándose a sí mismo. Y ese Hijo eternamente revierte su amor al Padre. Y en ese amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, eternamente procede el Espíritu Santo, en un acto único y eterno de amor. Esa comunión es la vida de Dios, nos explica San Juan Pablo II. Continúa en otro aparte de sus escritos diciéndonos: misterio grande que supera nuestra mente, y en realidad la supera, pero que habla profundamente a nuestro corazón, porque en su esencia no es sino la explicitación de la densa expresión de San Juan: Dios es amor. Porque su única actividad es amar, y de él no sale más que amor. Porque es amor, Dios no es un ser solitario. Siendo uno y único en su naturaleza, nos lo vuelve a explicar, vive en la recíproca inhabitación de tres personas divinas. El amor es
esencialmente entrega de sí. Siendo amor infinito, Dios es Padre que se entrega completamente en la generación del Hijo. Y con Él mantiene un diálogo eterno de amor en el Espíritu Santo, vínculo personal de su unidad. El Espíritu Santo es el vínculo de esa unidad del Padre y del Hijo, porque es el amor que procede del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, siendo otra persona. Es un gran misterio, pero es hermosísimo. Su Santidad León XIII nos dice: porque de Dios, por Dios y en Dios son todas las cosas, a Dios sea la gloria eternamente. Significando así el apóstol la Trinidad. Esto es una cita de la carta de los Romanos, capítulo 11, versículo 36. Y entonces el Papa la toma y dice: significando así el apóstol la Trinidad de las personas. ¿Por qué la Trinidad? Porque dice, miren, de Dios, por Dios y en Dios. De Dios, creador. Por Dios, porque por Jesús fueron creadas todas las cosas. Y por Jesús le damos al Padre gloria, por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo amor y toda gloria. Y en Dios, porque todo se hace en el Espíritu Santo. En esa expresión, el apóstol le da un significado a la Trinidad de las personas y a la unidad de la naturaleza. Pues por ser esta única e idéntica en cada una de las personas, procede que a cada una se tribute como a uno y mismo Dios, igual gloria y coeterna majestad. Porque de Dios, habla del Creador, por Dios, del Hijo Redentor, y en Dios, del Espíritu Santo, y termina diciendo: a Dios sea la gloria eternamente. Ahí habla de esa unidad. También San León XIII nos explica: con gran propiedad la Iglesia acostumbra atribuir al Padre las obras del poder, por su potencia, ¿no? Al Hijo las de la sabiduría y al Espíritu Santo las del amor. No porque todas las perfecciones y todas las obras ad extra no sean comunes a las tres divinas personas, pues indivisibles e inseparables son las obras de la Trinidad, como indivisa es su esencia. Porque así como las tres personas divinas son inseparables, así obran inseparablemente, sino que por una cierta relación y como afinidad que existe entre las obras externas y el carácter propio de cada persona, se atribuyen a una más bien que a las otras, o como dicen, se apropian. Lo que decíamos. Los tres son inseparables. En la creación estuvieron los tres, pero se le atribuye al Padre. En la redención, los tres, pero se le atribuye al Hijo. Y en la santificación, los tres, pero se le atribuye al Espíritu Santo. También los santos nos enseñan sobre este misterio de la unidad en la Trinidad. Uno por su naturaleza, tres personas distintas por su origen. Santo Tomás de Aquino dice: la esencia divina se individualiza por sí misma, porque en Dios la esencia y el ser no son diferentes. Dios es su propia esencia,
Luego es imposible que haya más de un solo y único Dios. Esencia o sustancia, ¿no? Así que lo que cada persona es por su parte, también lo es a la vez la Trinidad entera. Lo que veníamos explicando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una por su parte no es más que la unidad sumamente simple y la simplicidad sumamente única, que no puede ser múltiple ni variable. No hay más que una cosa necesaria. Pues bien, Dios es aquella única cosa necesaria en que está todo el bien completo, total y solo. San Anselmo de Canterbury está explicando lo mismo. La unidad en la Trinidad. Uno por su naturaleza, trino por su origen. San Gregorio de Niza dice: el Padre no hace por sí solo nada en que no toma parte el Hijo con él. Aquí nos está explicando esa unidad, esa inseparabilidad. Tampoco el Hijo tiene ninguna operación propia independiente del Espíritu. Por el contrario, todas las operaciones se extienden de Dios a la creación y reciben distintos nombres según las distintas maneras que tenemos de concebirlas. Tienen su origen en el Padre, proceden a través del Hijo y se perfeccionan en el Espíritu Santo. Todas las obras: creación, redención y santificación. Por eso, en el decreto de la encarnación, por ejemplo, si vamos a hablar de la redención, ahí están las tres personas. Y así, en cada obra, las vamos a encontrar siempre a las tres. San Hilario de Poitiers dice: uno solo es el creador de todo, ya que uno solo es Dios Padre, de quien procede todo, y uno solo el Hijo único nuestro Señor, por quien ha sido hecho todo, y uno solo el Espíritu, que a todo nos ha sido dado. Todo pues se haya ordenado según la propia virtud y operación. Uno solo, un solo Dios. Un poder del cual procede todo, el Padre. Un Hijo por quien existe todo, y un Dios que es garantía de nuestra esperanza consumada, que es el Espíritu Santo. Ninguna falta se halla en semejante perfección. Dentro de ella, en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, se halla lo infinito en lo eterno, la figura en la imagen, la fruición en el don. Son reflexiones un poco elevadas, pero si las vamos leyendo así muy despacio, vamos entendiendo lo que quieren decir. Es un solo Dios. Son inseparables, pero son tres personas distintas. Como dice él, ninguna falla se halla en semejante perfección. Dentro de esa perfección de la unidad en la Trinidad, tanto en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se halla lo infinito en lo eterno. Por su sustancia son un solo Dios. La figura en la imagen y la fruición en el don. Los escritos de Luisa también hacen referencia a la Santísima Trinidad, ya en un lenguaje profundo pero sencillo. Es una de las características del libro del cielo. Dice: todas las virtudes tienen su principio en el misterio de la Sacrosanta Trinidad.
que mientras es una, son tres personas distintas, y mientras son tres, son una. Todas las virtudes surgen de ahí. Aquí ella nos habla de la unidad en la Trinidad y de la Trinidad en la unidad. En el volumen 4, Luisa nos dice, Jesús le está explicando a Luisa este misterio de la Trinidad. Le dice, nuestra naturaleza está formada de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Y la naturaleza del verdadero amor tiene como propiedad especial producir de sí mismo imágenes todas semejantes en la potencia, en la bondad, en la belleza y en todo lo que Él contiene. Habla de Él, o sea, Dios. Solo para darle un realce más sublime a nuestra omnipotencia, pone la marca de la distinción. ¿Cuál es esa distinción? Las tres personas. De modo que esta nuestra naturaleza, derritiéndose en amor como es simple, sin ninguna materia que pudiera impedir la unión, de ella forma tres. Y volviéndose a derretir, forma uno solo. El amor, para dar realce a su omnipotencia, pone la marca de la distinción en las tres personas. Al derretirse de amor, forma tres. Y también en ese proceso de amor queda uno solo. Es bello, como Jesús le explica aquí a Luisa, ese misterio de la unidad en la Trinidad y de la Trinidad en la unidad. En el volumen 15 continúa Jesús explicando, dice, mi voluntad en el cielo contenía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En su voluntad está la Trinidad. Una era la voluntad de las tres divinas personas, mientras eran distintas entre ellas, pero la voluntad era una. Y esta, siendo la única que obraba en nosotros, formaba toda nuestra felicidad, nuestra igualdad de amor, de potencia, de belleza, etc. Si en vez de una voluntad fueran tres voluntades, no podríamos ser felices, mucho menos volver felices a los demás. Esto nos hace entender por qué Jesús quiere unificarnos con su voluntad, para que en nosotros no quede sino una voluntad, la de la Trinidad, para podernos hacer felices como ellos son felices. Habríamos sido desiguales en la potencia, en la sabiduría, en la santidad, así que nuestra única voluntad, obrante en nosotros, es todo nuestro bien, del cual brotan tantos mares de felicidad que ninguno puede penetrar hasta el fondo, son insondables. Son los mares infinitos de un Dios. Pero que Dios nos haya hecho partícipes de este misterio tan grande es realmente maravilloso. Y que ahora nos esté llamando para recuperar esa unidad y así participarnos de su misma felicidad es mucho, mucho más grande. Es para quedarse uno abismado de semejante don. Bueno, otras fuentes nos hablan de este misterio.
El padre Jorge Loring, que todos sabemos que es ese sacerdote jesuita español, autor del Catecismo para Salvarte, y que se ha distinguido precisamente por su forma práctica, sencilla, de explicar verdades tan profundas. Así explica este misterio de la Santísima Trinidad. Dice, solo puede haber un Dios verdadero. Si hubiera más, y este sería el único Dios verdadero, o serían independientes unos de otros. Pero esto es imposible, porque el Dios verdadero tiene que tener dominio absoluto sobre todo lo que existe fuera de él. Si no, no lo podría todo, o sea, no podría ser Dios. Para ser Dios tiene que ser absoluto, tiene que estar por encima de todo. Porque si hay otro Dios, entonces ya él no es Dios. O está compartiendo su divinidad, o el otro está por encima de él. Dios, como lo demuestran los filósofos, lo puede todo. El Dios verdadero tiene que tener dominio absoluto sobre todo lo que existe fuera de él. Si no tuviera ese dominio, no lo podría todo. Entonces tampoco podría ser Dios. Y Dios, para que sea Dios, lo debe poder todo. Y nadie puede estar por encima de él. Bueno, es una forma sencilla de él llevarnos a reflexionar, sobre todo cuando alguna de las sectas protestantes, no recuerdo ahorita cuál es, que niega la divinidad de Jesús, que no es Dios, y otra la del Espíritu Santo. Bueno, entonces ellos tienen ahí sus errores. Es bueno nosotros comprender bien este misterio para no dejarnos confundir. El padre José de Arbe, también autor de catecismos, dice: entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo hay distinción real de personas. ¿Y en qué consiste esa distinción de personas? En que Dios Padre existe sin nacimiento ni origen. Lo que decíamos diciendo, las personas, la diferencia de las personas está en el origen, no más. Pero en la sustancia, no, porque son un solo Dios. Entonces, él nos lo explica así. ¿En qué consiste la distinción? Ya habíamos dicho en su origen. En que Dios Padre existe sin nacimiento ni origen. El Hijo es engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio. Si el Padre se llama la primera persona, el Hijo la segunda y el Espíritu Santo la tercera, no es para expresar alguna preferencia de que el Padre está por encima del Hijo y el Hijo por encima del Espíritu Santo, por ser el Espíritu Santo la tercera persona queda de última, no. ¿Qué es lo que indica cuando decimos que el Padre es la primera persona, el Hijo la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo la tercera? Para indicar la prioridad de origen o el orden en que la una procede de la otra. El Padre engendra al Hijo y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Solo por eso se les da ese orden, no más. No porque ninguna tenga prioridad sobre las otras, ni porque la una sea más importante que las otras. Son un solo Dios, con una misma
naturaleza divina, una misma sustancia, no lo olvidemos. Y el padre Rafael Faría, y quise copiarla textualmente porque es una explicación muy interesante, muy pedagógica y que nos ayuda a comprender más claramente hasta donde es posible a nuestra mente la realidad de este misterio y sobre todo poderlo explicar, ¿no? Y él aquí lo explica de una manera muy sencilla. Dice, las tres divinas personas no se distinguen ni por su naturaleza, ni por sus perfecciones, ni por sus obras exteriores. Se distinguen únicamente por su origen. Por eso son distintas, por el origen. Entonces él empieza a explicar, ¿por qué no se distinguen por su naturaleza? Porque tienen una naturaleza común, que es la naturaleza divina. Por eso no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Por qué no se distinguen por sus perfecciones? Porque si tienen la misma naturaleza divina, tienen las mismas perfecciones de esa naturaleza divina. Porque son un solo Dios. Por eso ninguna de las tres es más sabia o poderosa. Todas tienen infinita sabiduría, todas tienen infinito poder. Ni la una es anterior a las otras, porque son eternas, igualmente eternas. Así como entre el fuego y el calor no hay sucesión de tiempo, nos pone un ejemplo para que lo entendamos, sino que al mismo tiempo en que aparece el fuego, aparece también la luz y el calor. Así en las tres divinas personas no hay sucesión de tiempos. Son eternas. No es que primero apareció el Padre y después apareció el Hijo y después apareció el Espíritu Santo, no. Son eternas. Tienen un único, no pudiéramos decir principio porque son eternas, pero como él lo explica, al aparecer la una están los tres, ¿no? Porque no hay sucesión de tiempo en ellas. Como ya digo, no es que nos podamos entender muy bien esto, pero lo vamos comprendiendo. Tampoco esas personas no se distinguen por sus obras exteriores, porque teniendo las tres la misma omnipotencia, lo que obre una respecto a la criatura lo obran las otras dos. Como decíamos, son inseparables. Aun cuando al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación, en cada una de esas tres obras exteriores actuaron los tres. Se distinguen únicamente por su origen, porque el Padre no proviene de ninguna persona. El Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede a la vez del Padre y del Hijo. Esto es lo que impide que una persona se confunda con las otras. Lo explica el padre Rafael Faría muy didácticamente, muy comprensible. También nos da otra explicación interesante. Dice, podemos aclarar por una comparación cómo puede haber en Dios tres personas distintas en una naturaleza común, que es la naturaleza divina. Estas tres dimensiones no se diferencian en el espacio. Entonces da un ejemplo. Dice, en el espacio hay tres dimensiones: longitud, anchura y altura. Estas tres dimensiones no se diferencian realmente del espacio, ya que el mismo espacio es el que es largo, ancho y alto. Tú coges una caja de cartón
y ahí encuentra las 3 dimensiones. Sin embargo, estas 3 dimensiones se diferencian realmente entre sí. El largo no es el ancho ni el alto, y el alto no es el largo ni el ancho, y el ancho no es ni el alto ni el largo. Nunca diremos que la longitud sea lo mismo que la altura. Así también las 3 divinas personas no se diferencian realmente de la esencia divina, pero sí se diferencian realmente entre sí. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la diferencia tienen una misma naturaleza, porque son un solo Dios, son consustancial, una misma sustancia, que es la divina, con todo lo que esa sustancia divina implica para los 3, siendo un solo Dios. Son 3 personas distintas por su origen. Eso es lo que los hace distintos, el origen, como aquí lo explica, ¿sí? El Padre no es engendrado, el engendrado es el Hijo, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahí está la diferencia en las 3 divinas personas. Bueno, vale la pena retomar estos numerales, meditarlos, hasta donde podamos comprenderlo, pero saber esta verdad es muy importante, porque es el fundamento de todas las otras verdades de nuestra fe, y tenemos que tenerlas muy firmes para en estos tiempos de tanta confusión no dejarnos confundir, ni entrar nosotros también en confusión. Que nuestra Santísima Madre, que es la catequista de la Santísima Trinidad, porque en ella estableció su trono, nos continúe acompañando en este estudio, en la profundización y sobre todo en la vivencia, porque ¿qué es lo más importante de este misterio de la Santísima Trinidad? Que estamos llamados a entrar en esa unidad por el don de la divina voluntad, que el bautismo la estableció en nuestro corazón, nos hizo morada y templo de la Santísima Trinidad, que la poseemos si estamos en gracia, y que a ella le debemos todo el honor, la gloria, la adoración que merece. Saber que está en nosotros y que nos llama a entrar a vivir en ella, para que sea ella quien obre en nosotros, porque desde el comienzo Dios quiso hacernos su morada. Eso es lo más importante, la intimidad a que estamos llamados con la Santísima Trinidad. Y es muy bella la oración que hace Sor Isabel de la Trinidad, y que valdría la pena que nosotros la recordemos al hablar de este misterio. Cuando ella dice: oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro. Está en el Catecismo, dice: ayúdame a olvidarme enteramente de mí, para vivir enteramente en ti. Es hermosa, porque precisamente ella vivió en la intimidad. Bueno, entonces estoy aquí tratando de encontrarla en el Catecismo.
Bueno, entonces de pronto en el próximo taller la podemos orar con ella